¿Cómo me veo yo de jubilado en una Cataluña independiente? Pues la verdad es que me veo muy bien, me veo muy ágil, haciendo lo que siempre he querido hacer, que es salto de altura. Yo la verdad es que he fantaseado poco con la jubilación, me queda 7, 8 años todavía para tener la edad mínima. Eh, yo creo que en mi profesión, que es la de actor y director de teatro y guionista, jamás se deja la profesión. Quiero decir que quizá bajaría la actividad, pero yo continuaría haciendo, creo, de actor o de director o de guionista o así. Pero bueno, tendría mucho más tiempo libre, mediría mi trabajo y entonces me dedicaría a hacer lo que siempre he hecho, que es estudiar, viajar y trabajar. Y yo entiendo que la gente que cobra pensión esté preocupada, pero los que estamos muy preocupados es la gente de mi generación, que tenemos hijos pequeños, que tenemos 40 años, que trabajamos en precario, que no tenemos contratos o contratos de corta duración y que pensamos, si todo sigue igual, no hace falta ni que pensemos en la jubilación porque no la vamos a tener. Por lo tanto, yo vinculo mucho la idea de la independencia a la idea de tener una jubilación, de que podamos articular las rentas de una manera que nosotros nos podamos seguir siendo útiles, pero que podamos vivir con dignidad, porque si no se mueve nada, creo que mi generación no va a tener ni siquiera la oportunidad de ser un jubilado, y eso sí que me preocupa bastante. Pero habría que quitar el miedo a la gente de pensar que, como se dice alguna gente que quiere precisamente contraria a la independencia, que está diciendo que una Cataluña independiente no garantizaría el cobro de las pensiones, y eso es mentira, es una canallada, Absoluta, sí. es deshonesto y no es verdad además, porque estarían mucho más garantizadas que en el Estado español. Tú cobras tu pensión del trabajo actual, de una persona que esté trabajando. Por lo tanto, cuanto más paro, menos dinero recaudan un Estado para las pensiones. Dado que el paro en Cataluña es menor y que las perspectivas de una economía catalana harían que el paro estructural fuera menor, hay muchas más posibilidades de que haya trabajo. Por lo tanto, se cobraría de manera más garantizada y más segura las pensiones. Nosotros tenemos un sistema que es de reparto, es decir, el dinero de la gente que está trabajando y que cotiza es el que se da a los pensionistas, ¿no? Es un sistema de reparto. Por tanto, siempre estaría garantizado, porque en una Cataluña independiente, los trabajadores catalanes, los catalanes que están trabajando, pagarían a los jubilados. Claro. La segunda, los derechos adquiridos, que es una pregunta siempre importante. Es decir, yo si cambio de ciudad, cambio de país, no tengo derecho a seguir cotizando. Es decir, por ejemplo, yo he trabajado unos años en Madrid, otro que ha trabajado en Almería, otro que ha trabajado en Alemania, ¿tendría menos posibilidades de cobrar? Esa es la segunda cosa que hemos de contestar. De dejar claro, claro. Te la pregunto. No, evidentemente los derechos adquiridos se mantienen. Todo tiene que ver mucho con también las negociaciones que se hagan en el periodo de independencia, pero evidentemente tu trabajo es tu trabajo y eso es un contrato que tú tienes con el Estado y con la Seguridad Social. Y la Seguridad Social de la Cataluña independiente es heredera de los derechos adquiridos del trabajo y de las rentas que han existido durante la España, digamos, que conocemos. Por lo tanto, en ese sentido no hay ningún tipo de problema. Vale. Ni problema financiero, ni problemas administrativos, ni ningún tipo de problema. Se puede hacer una transición absolutamente tranquila y modélica. Vale. O sea, tú lo que has cotizado durante tus años de trabajo es una foto, es un historial. Ese historial es meritorio de lo que tú has hecho y te da, digamos, un derecho a recibir una pensión. Y con este historial tú viajas. Hay convenios bilaterales entre todos los países prácticamente, con lo cual tú podrías cambiar de país y seguir recibiendo tu pensión en el país a que fueras, ¿no? Al que fueras tú. Ahora dices, un pensionista que ha trabajado toda su vida y que ahora le dicen que pone en peligro sus pensiones, que es falso, absolutamente falso. ¿Por qué tiene que dar este paso? Pues tiene que dar este paso porque él tiene unos hijos y unos nietos. Y entonces, si tiene unos hijos y unos nietos, tiene que crear un Estado muchísimo mejor para sus hijos y sus nietos. Esa es su obligación. ¿Pero por qué será mejor este Estado? Porque nosotros, la sociedad civil catalana, es una sociedad progresista, avanzada, y no tiene por qué estar sujeta a algo que se creó en el franquismo, que está atado y bien atado, y que parece muy difícil de romper, ¿no? Porque digamos, los números para romper esta Constitución son prácticamente imposibles. Las 2/3 partes del Congreso, las 2/3 partes del Senado, disolver las cámaras, votar otra vez todo el mundo en referéndum, volver a constituir unas cámaras. Es decir, eso no va a pasar nunca en España hasta el año 2000, no se sabe cuántos, ¿no? Y creo que tenemos prisa. Y yo creo que la gente mayor lo puede entender perfectamente, y la gente que también luchó contra el franquismo y la gente que construyó la democracia
ve perfectamente que no es lo que se había imaginado. No es la democracia que creíamos, es menos democrática, es más ladrona, es más corrupta. Por lo tanto, volvamos a empezar. Y volvamos a empezar desde donde estamos, desde donde vivimos, desde aquí. Ha aumentado la desigualdad. Hay gente cada vez más pobre. 750.000 parados en Cataluña. 200.000 familias que no cobra nadie en casa. Pobreza infantil. Desahucios, 20 o no sé cuántos cada día. Es decir, la situación es muy penosa. Cada vez estamos más empobrecidos. La clase media está a punto de desaparecer en algunos lugares, ¿no? Entonces, en Cataluña, que es donde está la clase media más potente del Estado español, lógicamente se ha rebelado, y está más lejos del poder central y es donde hay menos funcionarios, se rebela. Entonces, hay una serie de ríos que han confluido hasta aquí, ¿no? O sea, los independentistas clásicos, los nuevos independentistas, en el cual nos contamos a lo mejor nosotros, ¿no? Que algunos creíamos en el federalismo y sabemos que esto es imposible, la clase media que se rebela contra un Estado oligárquico que la empobrece y la clase trabajadora. Todo esto junto ha formado un gran movimiento en Cataluña que ve como única salida mayoritariamente, lógicamente no todo el mundo piensa igual, ve la salida en esta Constitución de la República Catalana. La sociedad catalana ha sido siempre absolutamente solidaria y lo seguirá siendo. Además, concretamente, es un trocito de la península ibérica donde, por composición y por inmigración, está prácticamente representada toda España. Es decir, hay 800.000 a 1 millón de andaluces, de origen andaluz, hay no sé cuántos aragoneses, gallegos, leoneses de todas partes. Es decir, es una España... Y murcianos. Bueno, esa fue el 29 de la primera inmigración. Sí. Bueno, o sea, es una España en pequeñito, ¿no? Con lo cual, a lo mejor es esa otra España que hablaba Machado, esa otra España, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos una sociedad, ya que estamos ahí, modélica, para que nuestros hermanos del resto de la península puedan también avanzar? ¿No será el revulsivo que necesita precisamente España que alguien, como siempre en la historia, sea la avanzadilla de esa sociedad más justa? ¿Quién es catalán? Entonces tú dijiste, catalán es de todos los pueblos que han pasado por aquí, de todas las personas que han pasado por aquí, catalán es la persona que decide quedarse. El que decide quedarse en Cataluña, ese es catalán, ¿no? Me parece una definición de sacarse el sombrero. Muchas gracias. No, la verdad es que es verdad. Cuando dices, no, es que yo no me siento de aquí, yo no me siento de allá, yo me siento murciano, yo me siento guapo, igual no lo soy, pero es decir, no importa, los sentimientos son lo más sagrado que puede tener una persona, y los sentimientos de pertenencia a una u otra comunidad o país son absolutamente respetables, pero lo que estamos es viviendo aquí y viviendo juntos. Entonces lo que tenemos es que construir leyes, instituciones, maneras de repartir la riqueza que sean más allá de los sentimientos, que sean entre nosotros, entre los que vivimos aquí. Y yo creo que eso es importante entenderlo. Todos somos catalanes en el momento en que nuestras vidas, nuestras pensiones, nuestros sueldos, nuestros trabajos, nuestros hijos y nuestras escuelas son compartidas. Y si me permites que hacerte una pregunta. Tú que has estado tantos años en Madrid y que ahora eres independentista y que trabajas por la independencia, ¿qué sentimientos tienes con la gente de Madrid? ¿Cómo te relacionas? Porque no hay ese odio a España que, ¿no? En absoluto. Odio a España. En absoluto, no me voy a odiar a España. Es decir, que mi mujer es de origen malagueño, yo he vivido en Madrid muchos años, he viajado por todas partes, he trabajado no solamente en el resto de España, sino en otros países. Yo no tengo ningún problema absolutamente con nadie, ni creo que ningún catalán lo tenga, ¿no? O sea, hay sentimientos que están, digamos, manipulados yo creo que por la oligarquía, y se nota mucho por los medios de comunicación, que no nos pertenecen prácticamente ninguno, además, ¿no? Pero, nosotros hablamos del Estado español, o sea, las leyes del Estado español. Lo que es curioso es que hablen de expulsar a los catalanes, que somos contribuyentes netos. De hecho, me parece 1,2% del PIB de la Unión Europea es estrictamente la que aporta Cataluña, tiene prácticamente 200.000 millones de PIB de aportación, no a la Unión Europea, sino de PIB Cataluña, por lo tanto es una región económica muy importante. ¿Cómo es que no quieren expulsar ni a Grecia, ni a Portugal, ni a Chipre, que tienen muchos problemas de rescate, y nos iban a expulsar a nosotros, que precisamente podemos aportar no solamente dinero, sino logística, industria, el puerto de Barcelona, un aeropuerto, un lugar de paso absolutamente imprescindible? Hay que tener no solamente muy mala baba para hablar de eso, sino una cosa peor, que es considerar que la audiencia a la que le estás diciendo eso es muy tonta.
y la gente no es tonta. No le puedes decir que te van a echar vagando por el espacio exterior cuando todo el mundo sabemos que nosotros somos europeos. No es que podamos escogerlo, es que lo somos, ¿no? Si nosotros lo que estamos haciendo es crear nuevas estructuras de control económico, nuevas del siglo XXI y no del siglo XIX o del franquismo como hay en España, eso es bueno. Si estamos intentando plantear una manera de relacionarnos con el territorio, con la agricultura, con el medio ambiente del siglo XXI, tal como estamos viviendo y pensando ahora, y no tal como está pensado la Constitución del 78 o las estructuras antiguas, eso es bueno. No porque sea nuevo, sino porque lo decidimos entre todos y porque lo decidimos ahora. Por lo tanto, no debe dar miedo, al contrario, es lo que tú dices, lo que genera siempre es esperanza, ¿no? Simplemente hay alguien que no quiere cambiar. Esa es la diferencia. El que tiene mucho que perder nunca quiere cambiar.